Gabon guztioi, ongi etorri beste mai inguru berri batera, hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Les tengo que confesar que cuando me llamaron desde Eusko Ikaskuntza diciéndonos y diciéndome cuál era el tema a tratar, yo no lo tenía nada claro, porque 50 minutos de tertulia hablando de lavaderos, pues parece un poco complicado. A ver qué pasa en los próximos minutos, porque tenemos a las protagonistas a punto de presentar. Beatriz Gallego Muñoz, licenciada en Historia por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y años después también estudió Antropología por la UNED. Beatriz, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿por qué estudiaste los lavaderos? ¿Por antropología? ¿Porque te gusta? ¿Por etnografía? ¿Por qué? Un poco por todo, un poco por etnografía, un poco porque me gustan, porque siempre me han parecido que tenían muchas cosas que contar y que llevaba mucho tiempo en silencio, en realidad. Tienen muchas cosas que contar los lavaderos. Yo creo que sí. Ajá. Yo, cuando me dijeron que íbamos a hablar de lavaderos, pensé, pues hombre, pues sí, las mujeres del pueblo iban a lavar a los lavaderos, y podemos hablar de cómo hacían el jabón, cómo frotaban, y qué más, ¿qué vamos a hablar de lavaderos? Ya, pues de las relaciones que se daban entre ellas, por ejemplo, cuando iban allí, pues porque en realidad yo veía que siempre se había tomado desde una perspectiva etnográfica, pues eso, el jabón, cómo se hacía, cómo se lavaba, pero que había cosas que ya ya estaban completamente en desuso. Ya son sitios siempre vacíos cuando antes eran bulliciosos. Entonces solamente por ese contraste ya merecía la pena pararse a pensar un poco, ¿no? ¿Qué se podía sacar de ahí? Al final igual también te pido algún dato sobre el aceite de oliva en Rioja Alavesa, que me parece es un tema interesante también que has estudiado. Pero lavaderos, bueno, a ver, lavaderos, algún lavadero que me acuerde. Saseta. No sé si conoces el pueblo de Saseta, en Treviño. Conozco. Pues allí sí que hay un lavadero todavía. Por ejemplo. La Lastra, Parque de Valderejo, en Valdegovía. Allí también hay otro lavadero. Dinos algún lavadero que tú bonitos recuerdas. Así que recuerde, bueno, recordar muchos. Para mí, siempre el de Obecuri, por ejemplo, también Treviño. Siempre. No sé. No lo conozco. No. ¿Por qué te gusta? Porque queda bastante escondidito ahí al lado de la carretera. Obecuri es un pueblecito que está camino de Urturi. Camino muy cerquita ya de la entrada a Urturi y del campo de golf, de los campos de golf. Ahí está Obecuri. Sí. Pues nada, al ladito de la carretera, pero un poquito escondido. Y cuando entras es un sitio bonito, es un sitio, no sé, a mí me parecen sitios bonitos en general. Los que están mínimamente cuidados, me parece que arquitectónicamente son bonitos. Y sobre todo eso, que bueno, hay un rumor de agua, me parece un entorno, pues no sé, pues para sacar fotografías, por ejemplo, ¿no? A veces son muy agradecidos también. ¿Suelen estar al lado del curso de un río? Suelen, muchas veces sí, no siempre, pero muchas veces sí. El que recuerdo de Saseta, por ejemplo, está muy cerquita del río Ayuda, y sin embargo el de la Lastra, que yo sepa, no pasa río a su lado. No, tampoco, no tiene por qué ser matemático, pero bueno, muchas veces sí que están, otras veces no, otras veces pueden estar casi en el centro de un pueblo, al lado del abrevadero, de la fuente, o solamente de uno de los dos, o solamente ellos solos. ¿Más lavaderos que recuerdes? Más lavaderos. Pues al lado de la Rea, el de Hermoa, el de la Rea también es muy bonito. No sé. En la Llanada. Ya muy cerquita de la Sierra del Guía, de las faldas de Sierra del Guía, pero... Sí, el de Andoñana es muy bonito también. Tengo un montón de recuerdos, pues el de Lanciego, por ejemplo. Ya ven, están distribuidos por toda la geografía alavesa. Imagino que, al igual que a norte, sur, este, oeste de Álava, en otros territorios cercanos también. Yo no sé si el lavadero era algo relacionado con donde había un pueblo y una especie como de aldea, pues lavadero. Ahí está, eso es. No es un patrimonio exclusivo de aquí ni nada por el estilo. Están distribuidos por todas partes, y en realidad casi con cualquier persona que hables que haya tenido, bueno, vivencias de pueblo, pues si ha tenido la suerte de que hubiera lavadero, pues te lo dirá. Y si no, te diría, pues mi madre lavaba en el río o mi abuela lavaba en el río.
y lo que echaban en falta podía ser eso también precisamente. Bien. ¿Quién te acompaña? Porque Mari Carmen Fernández, Mari Carmen Gabón, buenas noches. Buenas noches. Nació en Ormilla, La Rioja. La Rioja. ¿Dónde está Ormilla? ¿En qué parte de La Rioja? Al lado de Nájera, a 4 kilómetros de Nájera. Un pueblo pues con más de 500 habitantes y bueno, es un pueblo que está en auge, que es labrador. ¿Urbanizaciones nuevas y así? Sí, varias. Sobre todo en verano hay mucha gente porque de 3 o 4 años acá hay piscinas y eso atrae mucho a la gente de fuera también. ¿Segundas residencias? Sí, hay bastantes segundas residencias y todo el que puede pues va allí en verano. Parece que todos son de Bilbao, pero no todos serán de Bilbao, sino pues que habrá hay diferentes gente de partes. Bilbao y sobre todo de Vitoria hay varias familias, En Ormilla. y sobre todo teníamos un buen lavadero. ¿Un buen lavadero? Sí. ¿Por qué era un buen lavadero y mejor que el del pueblo de al lado? Pues teníamos un buen lavadero, era grande, era espacioso, y teníamos un buen lavadero porque no podíamos bajar a lavar al río. El río a veces estaba seco, llamado el río Tuerto, que bajaba de todo el valle de Alesanco, de San Millán para abajo, todo el río, y bajaba a veces seco. Entonces, ¿qué había que hacer? Un lavadero bueno para ir todo el mundo a lavar al lavadero. No había otra opción. Y cuando el río no bajaba seco, ¿la gente también bajaba al río o no? Teniendo un lavadero... Nada, no bajábamos al río absolutamente nada. Bajábamos al lavadero. ¿Y ese cauce, de dónde llegaba el cauce de la al fuente, lavadero? De lo la fuente. que sobraba de la fuente del pueblo. Había un abrevadero para beber los ganados, unos pilones muy grandes, y había 2 fuentes. En mi vida de juventud había 2 fuentes. Una, la de arriba, para la gente que vivía más arriba, y la otra que decíamos, la de abajo, que estaba al lado de la iglesia. Tenía unos grandes abrevaderos y entonces lo que sobraba se iba para el lavadero. Pero usted lleva ya muchos años que no vive en Ormilla. Muchos. ¿Cuántos? 45. 45 años. Pero ya está el lavadero todavía. ¿Y está el lavadero todavía? ¿Y tiene casa en Ormilla? Pues tengo casa, pero no tengo casa. Así. Ya. Así. ¿Y echa de menos esa vida? Fueron 25 años... 26 años en un pueblo con las connotaciones de diferencias que hay respecto a vivir en una ciudad, ¿no? Ya lleva 45 en Vitoria y pues, por lo tanto, pues no sé si echa de menos esa vida. No, echar de menos esa vida no, que era muy dura. Pero si le digo la verdad, cuando hablé con Beatriz... No me trate de usted, por favor. Pues de tú. Que si te digo la verdad, bueno, yo me alegré un montón de recordar aquellos años. O sea, fueron duros, pero fueron muy buenos. Pero unas vivencias muy profundas. Es que era muy interesante aquello. Cuando había alguna noticia que dar, allá la dábamos. ¿Sabéis lo que ha pasado esta noche? Pues esta noche se ha puesto malo tal o cual. Todo pasaba por el lavadero. Y alguna vez que había algún bulo que se decía, ¿sabes que fulano va con la fulana? Bueno, así. Y aquello decía, era salsa rosa, entonces, no lavadero. Todo era. O sea, no había televisión. No había televisión. Y yo me casé y no había televisión en mi casa aún, ¿eh? O sea, que es que la televisión es más moderna. Vosotros ya estáis acostumbrados. Y entonces... además en Ormilla, para poner un poco más eso, hubo muchísimos años, aunque yo me casé y me fui fuera, volví y todavía no había agua en las casas. O sea, que se casó en el pueblo, usted. Sí, en el pueblo. Pero yo volví después de casada y aún no había agua en las casas. Es un pueblo que tuvieron que bajar agua corriente, digamos. Agua corriente. Sí que tendrían pozos cercanos algunos. No había pozos. Las fuentes. Las fuentes. En San Millán de la Cogolla se hizo para pues varios no será pueblos. Porque no tengan cerca monte, ¿no? Pues nada, no había agua en ese pueblo. Y la pena de todo esto es que se tardó muchísimos años en traer el agua de San Millán para 4 o 5 pueblos, entre ellos Alesanco y Ormilleja y Ormilla, y otros 2 más. Y la pena de todo esto es que entonces sí que había agua por los ríos, echaron agua al río, teníamos lavadora de esas de, no sé cómo se llaman aquellas lavadoras, que no aclaraban ni hacían nada más que lavaban. Chocolateras, igual. Chocolateras, una cosa de esas. Pero había que luego ir al río a aclarar. Ya no se lavaba en la lavadora, había que ir al río a aclarar. O sea, que solo hacía la función de lavar. De jabón, pero no de aclarar. No, y entonces, como no había agua en las casas, bueno, pues en el lavadero alguna vez que salía alguna cosa que no era cierta, decían, ¿dónde lo has oído? Había que tener cuidado donde se dice, pues ha sido en el lavadero donde lo han dicho. Vaya, radio lavadero. Ajá. Era una expresión que... Pero se pasaba, aparte de eso, se pasaba también ratos que te hacían más llevadero el frotar. Pero mucho yo he más escuchado el frotar. A mamás, abuelas y madres decir, el mejor invento, lo mejor que se ha inventado... La automática. La lavadora.
Así que el día que me entraron a la lavadora, me imagino que el lavadero estaría vacío. Cuando ya aclaraba y todo. Por supuesto. Ya ustedes han pasado allí muy buenos momentos y demás, pero aquí era un trabajo duro, ¿no? Un trabajo duro porque, por ejemplo, yo recuerdo, Dios mío, esto no... que mi padre nos bajaba a poner el cajón a primera hora de la mañana, sin amanecer, para que tuviéramos la primera del cajón que podíamos aclarar y lavar a la vez. O sea, primero lavábamos y luego en una pila más limpia, la que era la primera pila directamente de la fuente, ahí aclarábamos. Donde se jabonaba no se aclaraba. ¿Y qué era el cajón? un habitáculo de madera donde nos poníamos una almohada en las rodillas y nos poníamos de rodillas a lavar. Eso es lo que era un cajón. Todos cajón los de lavaderos madera que yo he visto tienen como una caída, una piedra que cae hacia la zona del agua. ¿Es ahí donde se frotaba? Ahí es donde se frotaba y claro, y ahí donde se jabonaba manchabas el agua. Entonces, para que la ropa llegara limpia a casa, había que aclarar en una pila más limpia. Y si mi padre nos ponía el cajón en la primera, de una vez hacíamos la labor. Pero eso ya valía. Eso es como lo de bajar la sombrilla a las 7 de la mañana. Hay ayuntamientos que dicen, no se puede dejar la toalla y la sombrilla. Pues nos valía, la respetábamos. Y así yo cuando bajaba, que también bajaba muy temprano, luego el lavadero estaba a luz del río, pero en la parte de abajo del pueblo. Y había que subir por unas cuestas muy pendientes, el balde luego en la cabeza. Por eso era duro. Sin ningún tipo de... Sí, pues nos poníamos una tela haciendo una rosca, como las que se ven a veces en la televisión, y ahí el balde en la cabeza. Y el cajón en la otra mano. O sea, si era duro. Algún niño que nos está escuchando pensará que están hablando de otro país ahora mismo. Seguramente. Y esto es de ayer. Pues bueno, tengo 70 años y bajé de los 16 años o de los 15 años y he bajado a lavar hasta que me casé. O sea que es una cosa que sí que hace años ya. Sí que hace años. Siempre las mujeres. Siempre las mujeres. Siempre. A lo sumo, si había llovido, me bajaba a ayudar a subir la ropa a mi padre o a mi hermano. ¿Por el peso? Por el peso. Pero por ayudar no, nunca. ¿Y un hombre soltero? Nada, no lavaba en el lavadero. Tendría quien le lavaría. Los hombres allí nunca han estado. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Por eso el artículo que ha escrito Beatriz está muy interesante porque es una cosa ya muy específica de la mujer. Es que parece que son roles, pero sí, bueno, menos mal que nos dijeron, había un lavadero que entraba el aire por todos los sitios y hacía un frío en invierno que pelaba, vulgarmente se dice, y nos hicieron otro lavadero, el ayuntamiento. Nos hizo otro lavadero que solamente tenía una puerta, todo cristales alrededor para que pudiéramos lavar más resguardados, porque solamente había un techo. O sea que... Beatriz, muchos documentos como el de María, el de Mari Carmen. Pues cerca de 40 o más. ¿Y cómo los has registrado? Pues, ¿cómo los has conseguido? ¿Cómo has accedido a ellos? Algunos a través de personas conocidas o de conocidos o tocando puertas. Pues por ejemplo a Mari Carmen la conocí a través primero me puse en contacto con Fundación Mejora y ellos fueron los que me dieron varios teléfonos de parroquias o de asociaciones donde podía conseguir testimonios de gente a la que pues le interesara hablar de este tema. Y entonces ellos me dieron el teléfono del Fórum 5070, que es donde yo y a través de ahí, por ejemplo, pues conseguí varios testimonios y luego pues lo mismo en otras puertas diferentes. ¿Cada historia es diferente o se repiten las historias, pero una en Hormilla, La Rioja, otra en Obecurí, otra en Larrea y todas son similares? Son muy similares y de hecho por ahí lo que comentaba antes, ¿no?, de que tampoco no es un patrimonio exclusivo en ningún sentido. Pues Mari Carmen, por ejemplo, es de La Rioja, pero lo que ella puede contar se parece mucho a lo que contaban otras mujeres que eran nacidas en Álava o en Treviño o en Navarra. Hay muchas cosas que son muy comunes. ¿Pero por qué te decides hacer un estudio que luego está claro que aporta muchos datos importantes y también, pues ya solo con verles los ojillos a las personas, te das cuenta que lo que están contando no es una tontería, que tenía mucha importancia en sus vidas y que recordándolo incluso se emocionan. Entonces, algo importante estar investigando cuando estas personas se emocionan. Pero, ¿cómo das el primer paso? Es decir, voy a estudiar los lavaderos. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero siempre ha estado ahí.
Sí, pues igual que, bueno... Sí, hombre, igual a mí me da por estudiar boleras, ¿no? Que es un espacio que me gusta, el de eso las boleras. Sí, eso es. Y también está pues bastante relacionado muchas veces, o sea, el sentido de pues cómo se podía articular una parte importante de la vida de los pueblos, que era la parte de la socialización entre la gente, pues no solamente... pues bueno, pues en la casa o en el trabajo o en los lugares de ocio. Lo que pasa es que las mujeres tampoco queda tan claro que tuvieran lugares de ocio. Entonces, ahí está un poco todo enmascarado, ¿no? A fin de cuentas era un lugar donde trabajaban, pero pues claro, trabajaban porque no tenían otra, tenían que trabajar muchísimas horas al día en muchísimas cosas, no tenían la carta blanca que podían tener los hombres de decir, bueno, termino de trabajar, pero me voy a la taberna a echar un vino. Eso es lo que hacen los hombres. Claro, pero las mujeres no podían hacer eso. ¿Las mujeres qué hacían? Sí. Buscarle la vuelta. Y los hombres, de todos modos, estamos hablando de unos años que fue muy duro para todos. Sí, que no muy sobraba duro para que nadie. Tampoco pero... los hombres tampoco iban de los fines de semana a lo mejor, pero cuando había temporadas de trabajo muy duras en el campo, igual era duro para el hombre que para la mujer. Pero era una sociedad machista. Pues lo único que la mujer iba a trabajar de sol a sol con el hombre, pero así de sol a sol no, antes de amanecer, estábamos ya en el campo. Y después venías a casa y la mujer tenía que continuar. Yo recuerdo a mi madre... Eso pasa todavía. Sí, la mujer tenía que continuar y el hombre a lo mejor se tomaba, pero no había, en ese momento no había descanso tampoco para ellos. Hombre, pero alguno ya iría todos los días a los bares, porque lo de ir la tarde del domingo al bar, yo creo que eso estaba generalizado entre los hombres. Y las mujeres no iban a la tarde un domingo al bar. Mi padre, por ejemplo, no le gustaba ir al bar y se cogía la bicicleta los domingos y se iba a Nájera a ver el cine, que era su pasión. Y se iba con otros dos familiares y se iban al cine. ¿Y las mujeres no tenían ese espacio en casa, ni una hora? No. No, ¿eh? No, sí, al sumo cuando era verano, un pleno verano, noches bonitas, pues a tomar la fresca un poquito a la calle con la vecina de al lado o con la familia de al lado. Pero la mujer no tenía ese acceso a ningún sitio. Ni a... Luego hablamos de otras culturas, ¿no? Ahora que nos impresiona. La nuestra ha sido, pues eso, rural, pero rural. No había espacios, que no había espacios que va. Igual, un lugar de conversación era 10 minutos después de la misa en el pórtico. Sí, eso era muy agradable. Porque entonces había, por ejemplo, las novenas, lo que ya se ha perdido, el mes de mayo que ahora todavía estamos, pues había la novena a la Virgen y luego salíamos y sí, eso que estábamos en mayo, como la decían muy tarde, para que las que vamos al campo vendríamos, íbamos a la iglesia y luego estábamos hablando unos pocos minutos, porque tampoco daba mucho. ¿La radio? ¿Tenían radio en casa? Sí, bueno, éramos unos forofos de la radio. Mi padre era un hombre con mucha con mucha ambición de saber, ha sido un hombre que una cultura enorme debido a por lo que ha leído y todo eso, y compró la radio, pues no sé si fue la primera radio del pueblo, y entonces a través de la radio pues también ya los periódicos, era el corresponsal de la Nueva Rioja en mi pueblo, mi padre, y no faltaba el periódico todos los días en casa, y también eso es una puerta abierta a las noticias. No todo el mundo tenía ese acceso a tener todos los días el periódico. Eso te abre los ojos. Y te abre los ojos, sí. Y sabías que había otro mundo por ahí, pero no. Bueno, mira si es que estábamos trabajando en el campo y esto no va de lavaderos, va de otra cosa, ¿no? Y veíamos pasar un coche y decíamos, pero qué vida más buena se lleva ese señor que pasa con el coche por ahí. Y igual estaba trabajando, pero nos parecía que no era trabajo al ir en el coche. Pero tendría momentos de fiesta, las fiestas del pueblo, por lo menos. Sí. Ahí la mujer podría desmelegarse un poco. Los domingos teníamos un pequeño espacio de ir a un baile que había allí en el pueblo, y teníamos, pues no sé si eran de 8 a 9 o de 7 a 9 había baile, sí. Y eso de, pues como había que ir tan pronto en casa, luego a lo mejor hablabas con la amiga y si sabías que al día siguiente no ibas al campo, ¿vas a bajar al lavadero? Sí, mañana voy a bajar. Pues quedábamos en el lavadero para charlar, para seguir hablando, porque había pocos espacios. Había mucho trabajo. No nos dedicábamos más que a la agricultura. Y además mi pueblo era un pueblo muy rico en que había varias cosechas al año, de cereal, de viña, remolacha, patata. Entonces estábamos todo el año liados. Porque el lavadero
si uno va a los datos históricos, ¿de cuándo pueden ser los lavaderos y hasta cuándo están vigentes? Bueno, datos históricos, sobre todo hay lavaderos a partir del siglo XIX con las ideas ilustradas. Antes de eso habría igual sitios donde, por lo que fuera, porque hubiera un poco de remanso en el río o así, se aprovecharan para lavar, pero tanto como edificios aparecen registrados sobre todo a partir del XIX. O sea, en un pueblo donde no veamos un lavadero, la gente tendría que bajar al río. Seguro. Bueno, o si no, pudo haber habido un lavadero que ahora ya no exista. Pero sí, el antecedente de eso era el río. Ahí era donde iban primero y ya a partir de eso, de tener un poco más de cuidado con el agua, con las enfermedades que pudieran transmitirse, o incluso consideración hacia las mujeres que tenían que ir hasta el río, y así fue que empezaron a construir los lavaderos. Pero al principio era eso, a partir de ese momento, a partir del siglo XIX es cuando proliferan, y antes de eso, pues muy precariamente. Y un lavadero como La Rea, que no tiene el municipio, sí, pertenece a un municipio, pero no es capital del municipio. Béculi tampoco, me imagino que pertenecerá al Ayuntamiento de Condado de Treviño. Ya saben que en Treviño hay dos, la Puebla de Arganzón y Condado de Treviño, pues al de Condado de Treviño. ¿Quién levantaba esos lavaderos? ¿La Junta Administrativa? Sí. ¿El Concejo? Sí. Sí, y claro, y aparte de levantarlos había que mantenerlos también. Entonces, en documentación, por ejemplo, puedes ver que era un gasto para el concejo. Entonces, había que planear levantarlo, y luego cada X tiempo pues se ven también cuentas de que había que arreglar el tejado o arreglar la canalización o lo que fuera, y cómo lo costeaban, pues haciendo uso de los bienes comunales, vendiendo cargas de leña o poniendo algún tipo de gravamen o así. Pero sí era algo que el pueblo tenía que planificar de alguna gravamen, forma. ¿algún tipo de en algún impuesto? momento sí. Bueno, un impuesto o por lo menos alguna carga fiscal sí que llegó a haber. Ustedes no pagaban por el lavadero. No, pero sí que un dato, a raíz de lo que dice Beatriz, en nuestro pueblo, mis abuelos dice que tenían tantísima ropa, no sé cuánta ropa podían tener, porque dice que bajaban unas cuantas veces al río Najerilla, a Nájera, donde había un remanso, allí a lavar. Luego no había lavadero en su época de juventud de mis abuelos, no había lavadero. ¿Y qué fue más distancia posterior, tenían a Najerilla? 4 kilómetros. ¿Y cómo lo hacían? Pues mire, yo en mi época había algunas veces que la fuente daba muy poca. Si había sido el año muy seco, la fuente no daba agua suficiente para el río seco y la fuente también. Sí, el río por supuesto seco, pero la fuente bajaba muy poca agua, y entonces bajabas allí y estaba el agua muy sucia. Entonces, ¿qué hacíamos? En verano, cuando el agua daba mucho menos, coger un carro y un caballo, y allí echábamos lo que os he dicho yo, los cajones, que se llamaban así, los baldes, y allí echábamos todo y nos íbamos a lavar al río Najerilla, que está a 4 kilómetros. Yo eso lo he hecho en verano muchas veces. ¿El balde no era de plástico como los No, de ahora? era un balde grande de zinc. Todos los baldes eran de zinc. ¿Ese color metálico? Sí, pero no color aluminio. Sí. De aluminio. Sí. Ahí se podía hacer también lejía, meter en lejía, dar azulejo, porque el azulejo lo ha recordado Beatriz. Vosotros no sabéis lo que es el azulejo, pero era como metíamos en lejía, podía quedar un poco la ropa no blanca, el color blanco que queríamos, y poníamos un balde, eso era un balde, con una cosa que se llamaba azulejo o azulete, que le daba un color azul. Lo pasábamos por ahí, pues, la ropa quedaba blanca con un color azul. Lo he visto eso. Pues igual en tus tiempos lo echaba tu madre en la lavadora automática. Seguro. Porque eso era antes, venía un recipiente chiquinino que ponía para el azulejo. Sí. Ya no echamos como azulejo. Ahora tiene para suavizante, para azulejo. Exactamente. O sea que lo habéis podido ver, pero en vuestros años de muy niños. Y eso era para blanquear. Eso era para blanquear, para dar un tono más distinto. Ya. Sí, pero efectivamente en mi pueblo se pondría más tarde el lavadero. Se lavaba menos, porque claro, hoy en día puesta lavada. No lo sé más de que sacábamos cantidad de ropa también, porque claro, en el campo se manchaba mucho. Sí. Se sudaba mucho, había que cambiarse casi a diario. Sí. O sea que lavábamos mucho. Algunas decían que se les ponían las manos como con sabañones. Yo no he tenido esa mala suerte, pero de lavar en agua tan fría no había guantes como hay hoy, y se lavaba directamente el agua en verano, como no tenía puerta ni tenía nada, ese lavadero, que era un tejado y 3 paredes.
Lo demás era sin nada, el agua estaba helada, el agua estaba muy fría. ¿Y cómo se duchaban sin agua en las casas? Ay, Dios mío, eso ya es otro caracol. Eso es muy difícil de... No es difícil de explicar, pero muy difícil de comprender. Por zonas. Yo a mis hermanos les he lavado muchas veces las espaldas. Por zonas. Muchas veces la espalda. Veníamos con tanto polvo y así, bueno, pues se lavaban, espera, que te lavo la espalda, claro, no. Y a mi padre, claro que sí. Y por baldes y luego por zonas. ¿Por baldes? O sea, con los baldes de agua, pues por zonas. ¿Pero en qué zona de la casa? Había cuarto de baño. En casa nuestra había cuarto de baño, pero sin agua. Ajá. O sea, que vaya gracia. Y luego no había agua en el pueblo, había que traer la casa. Esto no va con lavaderos, ¿eh? Esto va de los tiempos de antes. Sí. Había que la traíamos a casa de la fuente de abajo, que vivíamos muy cerca de la iglesia. La traíamos a casa, la echábamos a un bidón. ¿Sabéis lo que es un bidón, no? Sí. Pues a un bidón echábamos el agua ahí. Y luego mi padre puso un sistema que abría agua por toda la casa. ¿Y qué pasa? Que gastábamos doble, porque uno que venía a casa... Mediante grifos incluso. Grifos en el cuarto de baño, grifos en la cocina, estaba en la parte alta de la casa. Te alucinarían el día que el padre puso grifos. Con un motor, esto es un chollo. Con un motorcito, o sea, el motor iba de abajo para arriba, subía a la parte alta de la casa y teníamos agua como si tuviéramos agua corriente. Pero la radio sería un invento para la primera radio para los vecinos, pero imagino que el sistema de agua, eso sí que es la revolución. La radio es que pasábamos toda la familia pues a oír la radio algunas veces. Pero claro, el sistema de agua decía que gastaban el doble. El doble. Estábamos todo el día con las garrafas de plástico con una carretilla por agua. Sí, se gastaba mucho más. Bueno, sin agua corriente y con 5 grados bajo cero en la calle. Ay, por Dios, es que eso... ¿Y agua caliente? Agua caliente con peroles. No sé si ya conocéis los pucheros o los peroles, pero ya nunca faltaba en la chapa de la cocina un perol grande de agua. Nunca faltaba. Para calentar el agua. Para calentar el agua, sí. Qué tiempos. Yo es que, vamos, me emociono, de verdad que me emociono. Es que parece mentira que ahora con dar un botón a otro botón tengamos todo. Tengamos todo, pero no. Y no estamos hablando de hace tantos años. No. Y dentro de los materiales de un lavadero, ¿esa piedra donde se frotaba era de un material especial o no? Sí, era como granito. O sea, no era cemento al uso, era como granito. Es que yo siempre la he visto como muy lisa, no sé, del trabajo realizado o porque es un material especial. Muy suave. Era un material especial que hacía sus ondas, hacía todo ondas, y nosotros cuando bajábamos a la lavada al río Nájera, bajábamos una piedra de madera, o sea, coge la piedra, era una cosa de madera que asemejaba lo del lavadero, que hacía también ondas, pero el lavadero estaba ya muy fino pues del uso, pero eso limpiaba mucho, se ve, dábamos con los puños y luego lo limpiábamos con eso. Lo de las ondas es verdad. Sí. No sé si es por zonas, claro, yo lo que tengo son recuerdos de algunos lavaderos que he visto, en unas con la piedra muy fina ya del uso y en otros lugares también con las ondas. Para mejor quitar la suciedad, eran las ondas, lo mejor. Sí. Para darle ahí. Dale que te pego. ¿Con qué jabón? Jabón que elaborábamos en casa. Pero bueno, es que eso, vamos, guardábamos las aceites, cuando estaban casi limpias, las guardábamos en un recipiente y después compraba mi madre un jabón que vendían entonces en bolsas. Compraba mi madre un jabón de escamas, lagarto, pero de escamas. ¿Lagarto? Sí, lagarto de escamas. Y también había unas cosas de cuando hacíamos la matanza, también se apartaba. Y ahí en una pila que teníamos abajo al uso, donde estaban las cuadras de los ganados, teníamos unas fregaderas, para que entendáis, porque la pila igual no entendéis. Entonces, allí se vaciaba todo ese contenido que había hervido ya, y también le echábamos sosa cáustica. Y lavaban de maravilla. Había que hacer una masa. Había que hacer en un puchero, darle vueltas y vueltas. Eso se hacía en una trébede grande, en las cocinas que había antes. Cocinas de leña. Se ponía un puchero grande y se hacía. Y luego ¿la económica se llamaba? No, hijo, no, la económica es más moderna. Se llamaban fogones. Las cocinas de fogón. Y allá se ponía una trébede y encima se ponía un recipiente grande.
Y entonces ahí se daba vueltas y vueltas hasta que quedaba muy suave, muy suave. Y luego ese elemento que se había puesto ahí se echaba a una pila. Y cuando se enfriaba se cortaba a trozos, que nos pusiesen en las manos. Y luego a guardar. A guardar y para todo el año. ¿Una vez al año se hacía solo? Sí, solamente una vez al año. Pero ese día sudábamos de lo lindo. Para hacer es lo que dice usted. ¿Cuánto trabajo había? Siempre había trabajo. Siempre había trabajo, sí. Sí. Bueno, pues los lavaderos, normas de uso. También has estudiado, Beatriz, las normas de uso. ¿Qué normas de uso tenían? Porque luego le voy a preguntar a Mari Carmen si todo está bonito como lo estamos pintando, porque claro, cuando uno se tenía que juntar al lado con una vecina que no la podía ni ver, pues no sé cómo se las arreglarían. Pero ¿qué normas de uso tenían? Lo de normas de uso, en principio, en algún sitio sí que debió haber algún cartel diciendo lo que se podía, lo que no se podía hacer. Pero al preguntar a la gente si eso estaba muy extendido, lo que me comentaban era que, bueno, más o menos que todo el mundo sabía lo que no podía hacer. Entonces, las normas de uso era, pues, básicamente lo que decía Mari Carmen al principio cuando decía que el padre les guardaba el sitio. La que primero llegaba tenía prioridad a la hora de elegir el sitio. Había ciertas cosas que no se podían lavar si había otras usuarias. Por ejemplo, en el lavadero también se lavaba cuando se hacía matanza. Entonces, si había alguien que estuviera lavando ropa, no se podía lavar cosas que después dejaran muchos restos. Lo mismo, por ejemplo, con pañales de niños. O a la hora de aclarar, lo que ella comentaba, que en algunos sitios, en un sitio se aclaraba y en un sitio se enjabonaba y en otro se aclaraba, pues ese orden no se podía invertir. Cualquier cosa, o sea, en el fondo de lo que se trataba era de no perturbar también el uso de las demás. Entonces, no hacía falta en muchos casos dejar por escrito qué era lo que no se podía hacer, porque todo el mundo entendía qué era lo que no se podía hacer. A pesar de que las ordenanzas sí que recogen normas de uso, luego parece que podían estar multados, un uso indebido podía multarse, pero luego parece que eso no llegaba realmente a ser necesario, porque había unas normas de vecindad que más o menos se acataban. Ya. Si no se acataban, entonces podían surgir los roces. En toda comunidad, Mari Carmen, hay rencillas también. Sí. Grandes amistades, sí. Gente que se quiere más que hermanos, y que son simplemente amigos, pero la vida les ha ido uniendo, y otros que no nos podemos ni ver. ¿Eso cómo se arreglaba en el lavadero? Malamente mal. Yo voy a coger un poco el hilo de Beatriz, que por ejemplo lo de las matanzas en mi casa nunca se bajaba se llevaba agua se calentaban peroles grandes de agua, se lavaba en casa, se aclaraba en casa, se metía energía en casa, eso no se bajaba al lavadero. Y si había alguna persona que lo bajaba a una hora indebida, se le llamaba la atención. ¿Pero a dónde vas tú a estas horas, que está el lavadero lleno, vas a lavar tú eso? Tenía que recogerlo y bajar a toda hora. O sea, efectivamente, yo no recuerdo ninguna bronca con nadie ni esto, no lo recuerdo. Pero sí que alguna vez por el cajón, que tú lo has puesto arriba, que yo lo he puesto abajo, que yo me he ido a no sé qué, alguna vez. Y esas personas trataban de ponérselo más lejos. Claro que había enemistades, dicen, madre mía, pues no hay sitio. Pues la otra miraba y decía, o me quedo y trago o me tengo que ir. Porque o a ciertas horas que sabe que el pueblo sabe que bajan esta y esta y no la relación era muy buena, en la mayoría, pero si había alguna discordia la gente, entonces no hablaba nadie. Si sabías que había dos, que ellas estaban enemistadas, para no conversar y que no hablábamos nadie. Jolín, qué silencio hay aquí hoy. Y menuda tarde de lavadero que hemos pasado. Sí, había un silencio porque daba apuro. Esta petarda. Porque daba apuro. Y también cuando alguna persona podía interpretar lo que se hablaba allí de una forma que tú no lo hablabas, a callar. Porque lavadero como espacio de conflicto. Sí. A veces. A veces, pero menos de lo que yo esperaba, por ejemplo. Al ver en bibliografía y así, por ejemplo, uno de los lugares donde se juntaba la gente eran lugares potencialmente conflictivos. Podía ser mercados, no quiere decir que siempre hubiera broncas, sino que, sin más, por el hecho de que se reuniera gente allí, daba lugar a que hubiera personas enemistadas que se encontraran allí o a que surgiera algún roce. Y yo sí que había leído que había pues peleas en lavaderos, pero luego en los testimonios es lo que ella comenta, en los testimonios no traslucen eso. Será también que gracias a Dios o no sé a qué nos quedamos con lo bueno y olvidamos lo malo. Sí, también seguro.
sobre todo ciertas personas, ¿no? Sí, olvidan recuerdo, lo malo y se quedan con lo bueno. Yo recuerdo de esos silencios, cuando alguna persona sabías que con la otra no podía hablar y que eso, ya la gente ya ni hablábamos. ¿Para qué? Si a lo mejor eso era motivo de que ellas discutieran, a callar. Claro, entonces, cuando uno era niño, ya sabía que al lavadero no iba a ir nunca. Y cuando era niña, ya sabía que le iba a tocar. Que lo recoge Beatriz en el artículo que ha publicado. Pues es que las niñas, ya desde niñas, decían, bajaba la madre y decía, mamá, ¿puedo bajar contigo? Madre, que no decíamos, mamá, ¿puedo bajar contigo? ¿Y me dejas lavar los pañuelos? O algún calcetín. Ya era una cosa como de divertimento. Y ya que nos encozábamos por esa vida, sabíamos que lo íbamos a hacer muy jóvenes. Yo he dicho a los 16, igual para los 14 años, he bajado a lavar. ¿Y chanzas, bromas de los niños? Vete al lavadero. No. Solían ser, ya sabían que lo hacíamos éramos nosotros, solían ser bastante respetuosos. Ya les digo, ya he dicho antes que cuando hacía mal día, pues nos ayudaban a subir la ropa, ya era bastante. En una sociedad así, uno, ¿dónde se podía echar novio? En el baile de 7 a 9. En el baile de 7 a 9. La única posibilidad durante toda la semana era de 7 a 9 en el baile. Sí. Y ahí me imagino que todo el mundo iba con la caña a ver si pescamos. O uno ya estaba predestinado con 14 años a saber, yo me casaré con aquel. A lo mejor pues era todo lo contrario. Tiene mucha gracia porque cuando estábamos en el lavadero y pasaba alguna persona que te habían visto bailar con él el domingo o en la fiesta del pueblo, ahí pasa, mira quién pasa por ahí, y lo decían a grito, todo el mundo se enteraba. Si no se había enterado, ese día se enteraba, porque lo decían las mujeres más mayores que tenían más malicia. Decían, mira quién pasa por ahí, el que bailaste con él el otro día allí. Mire que me estoy acordando, escuchándole de películas como Tasio, ¿no? Sí. Películas de ambiente rural. Sí, ¿no? de ambiente rural. Sumamente rural. O Vacas, de Julio Meden. Sí. No pues sé. también como Tasio íbamos a llevar la comida a los padres cuando estaban en el campo, que la hija de Tasio también llevaba la comida. Pues también eso hemos hecho en el pueblo, llevábamos la comida a los padres. ¿Usted dónde conoció al que luego fue su marido? Ay, pues lo conocí en el pueblo de Azofra, pegando al mío. ¿En fiestas? En fiestas, sí. Había estudiado con mi hermano en el seminario, me lo presentó mi hermano y hasta estas horas. Jesús. Bueno, fueron unos años que solamente éramos amigos, muchos años. Él estaba fuera, es de Nájera, estaba fuera estudiando. Y entonces no nos veíamos apenas nada. Fueron muchos años más tarde cuando ya nos hicimos pareja. ¿Y se hablaba de esas cosas en el lavadero? Pues cuando se hablaba más, que cuando si me gusta que si me gusta el otro, sí, tomaba la gente. Claro, si yo era una chica de esa edad, 16, 18 años, pues la gente que tenía 40 estaba más resabida que resabida. ¿Y el sexo? ¿Se hablaba de sexo por aquel entonces? No, era un tema tabú. Nadie. Un tema tabú. Tabú, completamente. Ni chistes. Uy, a lo mejor algún tampoco. Te desviaban de lo que estabas haciendo. Hoy en día, bueno, en el lavadero no, pero en un bar, una conversación de gente de 15 años, de gente de 20, de gente de 25, de 30, de 35, de 40, de 45, de 50, de 55, de 60. En todas las conversaciones se puede hablar de sexo. Hace 40 años en un lavadero... No, por Dios, aquello estaba vedado. No, además... ¿Era pecado? ¿Qué era? Que no se hablaba. Nosotros no sabíamos de nada. Y las que eran más mayores lo guardaban. Se hablaba de... Cuando, oye, los niños, ¿qué tal tus niños? Que nos enterábamos cómo iban los niños de los demás. Hombre, y podía estar una familia nuestra. ¿Qué tal y tal? Pero no, de esas cosas no se hablaban. Se hablaban... Eso sí, si pasaba algo en el pueblo, allí se comentaba todo. Beatriz. Sí. ¿Sexo? Pues... lo que la mayoría dice parecido, o igual una información muy 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 velada que podían estar hablando las mujeres mayores y que en presencia de alguna más joven de repente cambiaban de conversación con lo de la ropa tendida. ¿Qué ropa tendida? Y eso ya era un cambio de tercio radical. Entonces, a no ser que alguna ya supiera un poco de qué podía ir el tema y estuviera un poco más pendiente de lo que podían hablar, pero la educación en ese aspecto era muy 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 restringida. Sí, ese dicho es verdad, porque hay veces que a lo mejor en la conversación se dejaban llevar por
por la cosa de que estaban como si estuvieran solas y había una tercera persona que estaba también escuchando, pero hombre, callaros, que hay ropa tendida, como diciendo, que hay chavalas aquí de 20 años, ¿qué estáis diciendo, hombre? Y todo el mundo a callar, y las demás dicen, ¿qué habrán dicho? No teníamos ni idea de nada. Ajá. Bueno, pues desde luego que estamos hablando de una sociedad totalmente diferente y que, desde luego, yo no sé, ¿había estudios realizados sobre lavaderos cuando tú empezaste? Sí que hay cositas. Sí que hay cosas. Sí que hay cosas pues sobre todo desde el punto de vista etnográfico, lo que comentábamos antes, de cómo se iba, ese tipo de cosas, de qué utensilios se usaban, y luego sí que hay algunas cosas de sociabilidad, de cuál era la sociabilidad de los lavaderos o por lo menos la importancia que podían tener en la vida de las mujeres. Sí que hay cositas pues para Navarra, por ejemplo, algo para Guipúzcoa también. Al hilo de lo que comentábamos antes de sexo, me viene a la cabeza también en un libro sobre la primera industrialización vizcaína, sí que se menciona, una de las mujeres entrevistadas menciona que ella observó cómo la generación inmediatamente anterior a la suya tenía muchos hijos, ellas dejaban de tenerlos ya, y que de esas cosas sí que se comentaban en los lavaderos, pero podía ser, es de las poquitas cosas que he visto yo al respecto. Todo lo demás es pues eso, una información muy 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 restringida. Entonces te podía depender de cómo fueras o de con qué tipo de gente te relacionaras, qué tipo de confianza tuvieras con ellas para poder hablar de eso. Mari Carmen, entonces debo de llegar a la conclusión porque ya estamos en recta final. Yo tenía mis dudas sobre si esto del lavadero iba a dar para tanto. Ya no creo que... Pero tengo que llegar a la conclusión de que el lavadero era uno de los espacios más importantes en un pueblo. Sí. De los espacios físicos más importantes que era tenía. O sea, yo pensaba que la iglesia era uno, que el juego los podía ser otro, que la plaza... Estoy hablando de pueblos pequeños, eso también le tengo que aclarar, porque... claro, hablar ya de localidades con miles de habitantes, pues sí, será un pueblo, pero allí la vida ya era muy diferente. No, estamos hablando de un pueblo donde si llegaba una radio, todo el pueblo se enteraba, pero cuando decimos todo el pueblo, todo el pueblo. Entonces yo pensaba que una iglesia, bien, una plaza también, la escuela, si la tenían, también, pero un lavadero también era uno de los espacios públicos más importantes. Sí, y además era una cosa muy respetable, el lavadero. Se respetaba mucho el trabajo que allí hacíamos, muy respetable, y además era motivo de alegría y de encuentro, porque te encontrabas con gente, pero si hace 8 días que no te he visto, y nos veíamos en el lavadero, y era motivo de alegría. Pero sobre todo yo recuerdo, oye, ¿sabes esta noche lo que...? O sea, que había un sentimiento de que te pertenecías a un pueblo, y si pasaba algo en tu pueblo, ya a ti también te afectaba. Pues esta noche han bajado a fulano a Logroño, madre mía, y vas a casa y dices, ¿sabes lo que dice el lavadero? Pero eso no era un lavadero, Mari Carmen, eso era un bar. Eso era un bar, eso no era un lavadero. Eso era... un centro social, era. Eso, un centro social. O sea, allí había había que informar a la gente. Hombre, lo que había pasado en el pueblo había que informar a la gente. Y cualquier cosa, cualquier noticia se comentaba allí, pero con respeto. ¿Todas las mujeres hablan con esta pasión de los lavaderos? Muchas de ellas sí. Muchas de ellas sí. En cuanto sí es comentar, igual son recuerdos que tienen un poco escondidos, pero luego van aflorando y sí. Hay gente, Mari Carmen, que de estos recuerdos no habla a sus hijos. O pues, porque no preguntan los hijos, o porque no les gusta recordarlos. A mí, particularmente... siempre me ha apasionado escuchar a mis mayores hablar de sus historias y preguntado sobre la guerra civil y qué pasó y dónde terminasteis y cómo se llamaba aquel y por qué, y me he pasado horas y horas especialmente con mi mamá hablando de estas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que no le dice tonterías de mi época, que no merece la pena, y sin embargo usted lo explica con una pasión que puede dar para una conferencia. Pues tiene mucha gracia, que a mí cuando yo hablé con Beatriz me pasé una tarde que como si me hubiese remontado a mis tiempos de joven, y no me había pasado porque nadie me había preguntado por los lavaderos. No, pero incluso ni a mis hijos se lo he contado estas vivencias. No. Ni incluso ni a mis hijos. No sé, ¿Qué va? Los hijos no son de los que le han preguntado. Pero si es que no se lo he contado, no es que no me han preguntado, si es que como una cosa que pasó en tu vida y ahí se quedó. Y lo he vuelto a refrescar ahora. Ahora ya saben, tengo un hijo fuera que le tengo en Budapest y se acaba de marchar el domingo. Ya sabía que iba a estar aquí hablando yo en la radio de los lavaderos de mi pueblo. Ajá. Del primer lavadero que usamos y del segundo. Y no les he hablado, porque yo creo que son etapas
que estamos muy cómodos dando a tu botoncito y poniendo la automática y lo otro y lo otro. Sí, eso no lo quita nadie, pero los han quedado en el olvido. Si luego tiene nietos... Tengo un nieto. Pues los nietos aprenden mucho de estas cosas. Pues yo creo, particularmente, pueden alucinar y a veces alguien puede pensar que les puede llegar a aburrir. Yo creo que no. Yo creo que los niños se pueden apasionar mucho escuchando a sus abuelos y a sus abuelas contar su vida, ¿no? Tengo un nieto de 8 años. Quizá, a lo mejor a él, igual se lo cuento algún día, lo de los lavaderos. Porque a los hijos, como es más seguido de lo que tú has vivido y luego ya vivir con ellos, es más seguido, pues igual no lo contamos. Yo ahora a lo mejor tengo más pasión a contarlo que lo hubiera contado hace 40 años. Hace 40 años me pareció muy normal. En cambio ahora lo vivo con pasión. O sea, las vivencias esas se quedaron muy ahí, muy dentro. Está claro. ¿Fue una sorpresa para ti o no? ¿O antes de empezar a realizar el estudio tú sabías que detrás tenía que haber mucho? Yo sabía que detrás tenía que haber mucho. Lo que me sorprendió fue algunas cosas que encontré y otras que me esperaba encontrar y que no encontré. Pues el tema de que yo pensaba que era un sitio donde, bueno, habría pelea un día sí y otro también, pues un poco por comentarios que había oído, sobre todo a hombres, ¿no? Y luego, en cambio, la perspectiva que me dan las mujeres puede ser también por lo que comentabas antes de que tiendes a quedarte con lo bueno, pero parece ser un sitio donde había más armonía, aunque hubiera... pues bueno, aunque en algún momento podía haber rencillas y así, pero era un sitio bastante, no sé, socialmente agradable, ¿no? Sí, seguro que era así. Sí. Lo que pasa es que decía yo lo de que te quedas con lo bueno, porque si era no, bueno 4 días y malo 1, pues pasa el tiempo y te acuerdas de lo bueno. Y en cambio lógico, yo lo que había oído era quizás un poco lo otro, ¿no? Vaya sitio, vaya eso es peor que el lavadero, ahí se dice de todo. En una ocasión oí también, pues en un sitio en el que estaba en muy mal estado y pensaban restaurarlo, y alguien había propuesto pues restaurarlo y alguien le dijo, no, mejor que se caiga, no sabes cuánto daño se ha hecho ahí. Ese tipo de cosas iba un poco con mala leche sobre todo, ¿no? Pero yo creo que me esperaba encontrar esos aspectos peyorativos de los que yo había oído hablar y ha sido una grata sorpresa encontrarme que no. Más muchas cosas buenas que sí se esperaban. ¿Quién hacía la limpieza del lavadero? ¿Cada uno tenía que ir? No, el alguacil del pueblo no lo sabíamos que día no había que bajar a lavar porque luego vaciaba. Ya lo decía, o con un papel allí puesto, y a tal día no va a haber agua en el lavadero porque se va a hacer un lavado. Y había que hacerlo de vez en cuando. Y sí que es verdad que si quieres que te respeten, tienes que respetar. Por ejemplo, lo que has dicho antes de las cacas de los niños, esas no se lavaban en el lavadero la primera lavada. Eso había que quitarlo. Si bajaba el lavadero, había que quitarlo en un balde fuera. Y si no, lo quitaban en casa y bajaban luego al lavadero. Y así no había peleas. Luego también hay pueblos que siempre han sido un poco más conflictivos que otros. Hay pueblos en los que todo el mundo más o menos se lleva muy bien y otros pueblos que hay un Cristo montado tremendo, ¿no? Yo la verdad es que pues estuve allí muchos años, porque me fui del pueblo a los 26 años, pero sí que es verdad que no discutí nunca con nadie. Jamás discutí yo con nadie en el lavadero. Ni de más jovencitas ni de más mayor, porque había un respeto, y si no, malamente. Y en Ormella tenían alguacil, pero ¿y si no tenía alguacil el pueblo porque era muy pequeñito? Pues muchas veces por veredas. Por veredas. Y luego también, en los últimos tiempos, que ya falla un poco todo, pues bueno, pues hay poca gente en los pueblos y así, también hay gente que voluntariamente se dedica a limpiarlos, gente que tiene pues mucho, bueno, pues por respeto por esas cosas, ¿no? Y que pues un día al año, 2 días al año se dedica a pegarse la paliza de vaciarlo y limpiarlo. ¿Y qué elementos por aquel entonces podía tener pues este tipo de pueblos en común? La iglesia, la bolera, fuente abrevadero, lavadero. Y los juegos de las personas, yo por ejemplo me acuerdo que jugábamos a los bolos o jugábamos a lo que dicen el bingo hoy, que decíamos entonces a la lotería, y nos juntábamos gente pues igual de 40 y tantos años con gente de 14. Yo de 12 años he jugado a esos juegos con gente muy mayor, pero allá se juntaba un rol de... ¿En qué espacio del pueblo? En la calle. En la calle, se hacía bueno en la calle. No había otros espacios para esos juegos. ¿El molino era un espacio público o no? Nosotros no teníamos. Yo entiendo que no, entiendo que era... Era un particular, eso es. Allí llevaba la gente a moler, pero... Sí, otra cosa es que se pudieran dar tertulias, pues igual que pues en bodegas, por ejemplo, ¿no? En lo que estás esperando.
Y ya para terminar, porque una de las ideas que nos apuntabas, Beatriz, otros usos del lavandero. Juegos infantiles. Sí, una cosa que salió en algunas entrevistas era... Sí, pues por ejemplo, críos jugando ahí, sobre todo crías, igual jugar, aparte de a lavar los pañuelos y las cositas pequeñas que le dejaba la madre, pues alguna señora de distintos pueblos me decían que jugaban a dar vueltas corriendo al lavadero a no caerse. Sí, también. Por ejemplo. En mi pueblo, sí. Y alguna vez también bajábamos al lavadero y veíamos allí algo, veíamos que no había estado el día de antes y decíamos, mira, esta noche ha dormido aquí alguna persona que venía de paso y se ha refugiado del frío aquí. Y eso la gente lo entendía. También, perfectamente lo entendíamos. Entonces no era como ahora. Entonces, como era muy extraordinario, pues se comentaba, pues esta noche pues alguno que venía por aquí se ha dormido ahí, porque ponía unas pajas, algo había allí que nos decía que ayer alguien había estado allí acostado por la noche. Sí. Bueno, aceite Rioja Alavesa, lavaderos. ¿Próximo objetivo? Todavía no hay. Todavía no hay. Ya habrá. ¿Seguro? Seguro. Algo habrá. Pues desde luego que una historia apasionante, a pesar del escepticismo que yo mostré en el inicio sobre los lavaderos. ¿Cómo se podía estar 50 minutos hablando de lavaderos? Eso sí, menudo fichaje que has hecho con Mari Carmen Fernández. Eso sí. Porque si la misma pasión que Mari Carmen tiene con los lavaderos y con lo que habla de lavaderos lo tiene para todas las cuestiones en su vida, pues tiene que ser apasionante vivir con usted, Mari Carmen, si esa es la pasión con la que vive. Mari Carmen Fernández y Beatriz en Gallego Muñoz, a las dos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti. Zuei badakizue, datorren asteburuan beste gai bat hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mainguruak. Agur.